iniciando. Ahora sí, ya se está iniciando. Aquí están Esteban. Aquí está José Quesada. Y ya dejamos a Mauro. Generalmente Ecos de la Antigüedad ya está transmitiendo. Pero tienes que ver qué está pasando, Mauro. Sí, estoy viendo la pantalla, lo que está grabando. Ándale, vete hasta allá. Oye, nada más déjale bajo el volumen. Porque no vaya a ser que empiecen a mandar recaditos y todo eso y se va a oír. Ok. Y ahora sí ya. Listo. Órale, aquí tampoco me da internet. Ahí viene Urquiola. Ya por fin llegó. Ponlo cómo va llegando. A ver. A ver, ahí va. A ver si me da internet. Ya me dio internet. Debemos cambiar de grupo de poder en el PAN, pero será un suicidio. Ya se puede jalar la señal, ¿eh? De Ecos de la Antigüedad. Ya está. Pásale, maestro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, buen día. ¿Qué tal? Pásale. Aquí está tu lugar. A ver, ¿Qué tal? ya vengo este del búho. Buenos días. A ver, para acá, a ver. ¿Estorba? ¿Dónde sale? Es que sale de ellas. Voy a dar la pizarra, me espero tantito. Ya. Sí, pues ya está. Por mí, Ya mira. entró. Por mí ya puedes hacerlo. Ecos de la Antigüedad presenta aquí la visita de nuestro maestro José Ignacio Urquiola Permisán para ver temas relacionados con la Fundación de Querétaro. Ya nomás toda la biblioteca está muy bien. En cabina de controles se encuentra Juan Manuel Flores. Nuestro panel está integrado de la siguiente manera: José Quesada Fox, Esteban Galván Recendis, Mauro Rivera Montaño tomando el video para Facebook, Alonso Santamaría en la conducción, por supuesto nuestro distinguido invitado José Urquiola Permisán, y les habla al micrófono un servidor, Raúl Rodríguez Lucio. He terminado, Yo ya. Todo lo demás. Música ahora, ¿verdad? No, por supuesto que no, nada más a la mitad. A la y ya. mitad ponemos un poco de Sí. música, muy bien. Sí, ya. Entonces, ¿qué tal? Muy buenos días, ya estamos aquí en Ecos de la Antigüedad. Pues ahora sí, mesa completa, da un gusto tremendo que estemos aquí todos reunidos para platicar pues del tema del momento, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la fundación de Querétaro, o la conquista, como dice ahí, ¿no? De Querétaro, como dice aquel libro. Les recuerdo, tenemos un celular para mensajes de texto, el 4423-2210-77. En la cabina tenemos el número 192-1293 en Querétaro, también para quienes nos escuchan en otras partes gracias a la magia del internet. Nada más le agregan el 442, también nos pueden llamar por voz. Y bien, Raúl, pues si quieres vamos dando inicio a esto, no sé, marcar una línea de... Sí, hoy, bueno, estamos de manteles largos. Ha habido eventos, el maestro Urquiola estuvo en un coloquio ahí en la estación del tren. Nosotros hicimos también nuestros pininos el mero día 25 y todos estamos de fiesta y hablamos de este tema, pero antes, bueno, quiero pasar la palabra a Esteban y a José para que nos digan algo antes de entrar ya a bombardear al maestro Urquiola Permisán con nuestras preguntas.
Gracias, Raúl. Buenos días a todos nuestros estimados radioescuchas. Pues sí, como bien menciona Raúl, estamos de manteles largos. Tenemos aquí la presencia de nuestro maestro Urquiola Permisán. Y bueno, pues el tema de hoy pues es bastante polémico porque pues surgen bastantes dudas. Tenemos por un lado pues una leyenda pues bastante hermosa, con ciertos eventos por ahí pues míticos, y por el otro lado pues tenemos lo que conocemos como los datos duros, los documentos que nos hablan completamente de otra cosa. Entonces pues es un gusto tenerlo aquí al maestro Urquiola Permisán. Adelante, José. Buenos días, yo también pues estoy complacido y con mucho gusto de tener aquí al maestro Urquiola Permisán, y más que nada, ya que otras veces he venido yo a exponer otros temas, hoy vengo a aprender, vengo a escuchar, a aprender, a tratar de contestar algunas preguntas que traigo aquí de todas las lecturas que hemos hecho y de los programas anteriores, obviamente de la presentación que hicieron el miércoles, muy buena, muy interesante. Raúl, tu parte, bueno, Esteban también, los dos, muy interesantes las dos versiones que presentaron, y eso es lo que a mí me gustaría discutir el día de hoy, ¿verdad? Y felicitar a Alonso porque ya está aprendiendo a manejar, Sí, no soy la burla con el mensajito ese que traigo en el carro. Tú ya lo viste. Sí, yo ya lo vi. Sí, es que traigo carro prestado y traigo un mensajito que dice, por favor denme paciencia porque estoy aprendiendo a manejar. Estoy con corazoncitos y en color rosa para que acabar. Entonces la gente se ha reído mucho. Sí, gracias, José. Muy bien. Pues mira, a mí me gustaría tomar un par de minutos para que pongamos un poquito de contexto, como ahora sí que como le hicimos aquel miércoles que menciona José, de cómo era Querétaro, dónde está, qué era Querétaro en esos tiempos, y ya sobre eso se arrancan los que de verdad saben, ¿no? Que son pues ustedes cuatro, yo soy aquí más bien el que apoya. Básicamente lo que vale la pena que todos tengamos visualizado para comprender mejor estas historias, tanto la tradicional como lo nuevo que ha salido, es que Querétaro por un lado era una frontera entre dos imperios previo a la llegada de los españoles, y eran tierras que se estaban peleando desde entonces. O sea, por un lado el imperio mexica quería extender sus dominios, el Tarasco también, pero para el otro lado, y yo calculo, y ahí sí ustedes me pueden corregir, que si lo viéramos como en línea medio recta, más bien medio curvita, sería un tramo de unos 60 o hasta 100 kilómetros, que era una tierra donde no dominaba ninguno de los dos. Había algunos asentamientos, hay quien dice que eran nómadas, hay quien dice que estaba ya bien establecidas varios pueblos o pequeñas ciudades, y las etnias también que habitaban la zona. Por una parte, pues era tierra que se estaban peleando por su riqueza y por su ubicación, y por otro lado era paso obligado del comercio. Entonces, eso a la fecha además, ¿no? Querétaro sigue siendo, vamos, si pensamos en que la carga se mueve en trailers, pues pasan por aquí, ¿no? Todo lo que viene del norte pasa por aquí, todo lo que va del sur también pasa por aquí. Y eso desde entonces ya era ruta comercial obligada. Tengamos en cuenta que para los dos lados está difícil llegar a la costa, ¿no? Entonces, por esa razón, desde antes de todo lo que van a narrar el día de hoy, ya eran tierras muy peleadas, muy discutidas, y creo que teniendo esa visión, como que se entiende más claro los sucesos que van a platicar ahora sí los expertos. Yo no sé si alguien quiere empezar con alguna pregunta. José hizo la tarea, tiene preguntas. Si quieres, José, tu primera pregunta para... Bueno, miren, la primera pregunta que yo tengo es de la segunda versión, ¿verdad? La versión que tú describiste ya, lo que es la guerra, ¿cómo se llama? La conquista de la Nueva Galicia, o sea, los representantes de la Nueva Galicia, que es lo que realmente hay una batalla. ¿Realmente hubo batalla? ¿Y de qué lado estaba Conin o ¿cómo es? Nanacatli? Que esa es la segunda pregunta. ¿Cómo sabemos que Nanacatli es Conin? La pregunta es a mí. ¿Seguro? Si no, ¿para qué? Ahora sí, tú vas a ser el blanco de todos los balazos. Tú encontraste sus documentos. Bueno, yo quiero retomar
el punto de partida que nos comentaban acá, la idea de frontera, tal como se ha ido un poco desarrollando en relación a esta parte del territorio, en principio es una frontera que decimos ecológica. Es decir, es una frontera que tiene que ver con las condiciones que ofrece el lugar para mantener o no una agricultura viable, más o menos, no digo segura, pero más o menos confiable, y que tiene que ver con la cantidad de pluviosidad que se movía durante el año, no solo cantidad sino frecuencia. Ya si te cae un chaparrón y ahí se vino todo el agua, pues tampoco sirve. Muy al estilo queretano, que llueve lo de todo el año en una semana, ¿no? Eso quiere decir que la frontera no es exactamente una línea como un río o una cadena montañosa, sino que es un espacio bastante flexible que avanza y retrocede un poco de acuerdo a cambios potenciales que hubo en el medio, vamos a decir, en el medio ambiente. Pero de repente hubo alguien que se preguntó si ciertos avances que se manifiestan pues bastante antes del periodo de contacto, ¿qué tuvo que ver ahí? Es decir, si hubo así como un cambio drástico especial. Y no, aparentemente ciertos avances que se dieron también sobre esa misma frontera tuvo que ver con el atractivo que reflejó la obtención de ciertos productos, como fueron cierto tipo de piedras, llamémosle preciosas. Las piedras preciosas son porque nosotros le damos el valor de precioso, no porque en sí mismo, porque son piedras, por sí mismas. porque siguen siendo piedras. Sí, no es intrínseco. Entonces, eso es importante, o sea que es una línea poco sí, establecida, o sea, no es un accidente geográfico que rompa completamente la situación de una y otra parte. ¿Qué opinas tú de mi cálculo de que ese movimiento o ese, vamos a llamarle colchón entre las dos fuerzas, mediría alrededor de unos 100 kilómetros hacia allá o hacia acá? Es el cálculo que se me ocurre a mí, como por decir, de la zona como por ahí de San Juan del Río, tal vez un poco más al sur, y hacia arriba pues tal vez ya bueno, claro que se iría hacia la izquierda si vemos el mapa, ¿no? Algo así, que fuera una nubecita ahí de alrededor de unos 100 kilómetros, que es lo que se estaban discutiendo. Pues yo creo que es bastante difícil medir la longitud y la anchura, digamos, que pueda tener esa franja, pero digo, sí es bastante conocido que es una franja que tuvo incluso condiciones, vamos a decir, ambientales diferenciadas. Bueno, pero vayamos entonces a la pregunta que dije, entonces, ¿para qué pregunto si no? Vamos a ver, entonces. Sí. Y bueno, lo que voy encontrando un poco a raíz, porque la búsqueda no se cierra exactamente con lo que se encontró en un momento dado. La lógica de la investigación lleva a seguir indagando y seguir buscando. Así es. La cuestión es que casi ya se me olvidó cuál es la pregunta. ¿Qué pasó con la segunda narrativa? Si hubo una verdadera o no una verdadera batalla. Bueno, yo también un poco tengo que ir al recuerdo porque hacía tiempo que no había vuelto el texto. La narrativa que se desprende de esta probanza, es decir, que hay que situarlo en un momento donde hay un conflicto de intereses, donde por un lado Jilotepec como cabecera, que estaba justamente tocando toda esta línea fronteriza, no quiere perder, ni mucho menos, pues bueno, vamos a decir, no sé si muy jugosa o no muy jugosa tributación que obtenía de la parte de lo que entonces se llamaba Taxco y Cincoqui, bautizados posteriormente bajo el nombre Querétaro, Apapátaro, etc.
Y por otra parte, el intento de Hernán Pérez Bocanegra en cuanto a situar esta zona también bajo su control como encomendero, que era básicamente la recolección también de tributo. Aparte de que Pérez Bocanegra, bueno, quizás un poquito después va a recibir, yo creo que para que ya no moleste, digamos, para que deje de molestar competiciones mayores, otra serie de concesiones de tierras que no son exactamente la parte de su encomienda y que debieron estar muy cerca de Apaseo, por lo que se desprende de otro tipo de materiales. Lo que muestra la Provenza es que sí hubo escaramuzas militares, es decir, como quien dice, los que estaban viviendo aquí no se dejaban, no más. Pero, digamos, no da la impresión, ni mucho menos, de un conflicto bélico de la envergadura que la tradición, vamos a decir. Vamos a entrar luego quizás un poco a esta cuestión de la leyenda, ¿no? Que lo que la narrativa que se transmitió como la gran batalla no coincide más o menos con esto. Entonces, prácticamente la idea que se va a ir desprendiendo especialmente de la narrativa de la Provenza es de que operaron circunstancias militares y operaron también circunstancias que llamamos de negociación, es decir, de búsqueda de encontrar caminos para que quedaran, no digo todos en paz, pero de que cada quien encontrara su propio nicho y que se intentara establecer pues un punto, digamos, de acuerdo. Ok. Me gustaría complementar, más que complementar, comentar que, como le dices tú, son probanzas. Es decir, se trata de un juicio, se trata de los testigos que están planteando sus puntos de vista, las partes y sus testigos. Y entonces eso hace que la historia se tiene que ir escarbando entre las posturas de dos partes que están confrontadas, pues están confrontadas legalmente, están ante una corte, ¿no? Vamos, para que se entienda mejor cómo es que dices, bueno, pues sí hay indicios de que había escaramuzas, estaban queriendo llegar a un acuerdo, pues yo creo que más bien algún juez les iba a tener que decir quién tenía la razón, ¿no? No, el juez dijo quién tuvo la... Claro, pero yo no puedo adelantarme a eso porque es tu tema. Nada más aclarar que la fuente es un litigio, ¿no? Entonces quiere decir que son los testimonios tanto de las partes en conflicto como de sus testigos que ellos llevan a presentar para defender cada uno su punto. Sí, es decir, uno de los elementos que a lo mejor puede sorprender a la gente, yo creo que no solo trabaja en temas históricos, digo, igual en temas bíblicos, etcétera, es que nos enfrentamos muchas veces a descripciones que proceden de fuentes, las cuales no todas tienen las mismas características, lo que llamamos géneros literarios, ¿no? Una llamada Provenza de méritos, es algo así como un currículum vitae seleccionado, donde uno destaca los logros, es decir, no dice, me suspendieron en tal materia en mi quinto bachiller. No, pone lo más bonito, ¿no? Sino, saqué el título de bachiller, ¿cómo lo saqué? Bueno, pues me hice bolas, pero lo saqué. Entonces, la Provenza de méritos va a destacar los elementos que justificarían el tipo de petición que normalmente acompaña al elemento de la Provenza. Lo cual no quiere decir que sean falsos, no pueden ser verdaderos, simplemente no deja ver otra serie de actos que a lo mejor no fueron tan susceptibles de... Es la verdad, pero no toda la verdad. La Provenza también, hay que ver cómo se arma la Provenza de un juicio, digamos, de ese tipo de... yo no soy jurista, digamos, pero el contacto con estos materiales más o menos me da un poco esta idea. Se deja a cada una de las dos partes que entran en litigio que arme, como quien dice, su cuestionario. El cuestionario no lo arma el juez.
el cuestionario Cada lo una de las plantea partes cada presenta. una de las partes, y sobre una, llamemos, narrativa del fenómeno, del suceso que es objeto de litigio, después ya se desglosa en un conjunto de preguntas que es a lo que se le va a preguntar a los testigos. Y el testigo puede ser a veces muy parco en su exposición, es decir, Sí, bueno, prácticamente sí, no, tal, o se puede extender bastante por lo que sea en la respuesta, ¿no? Ahora, Entonces, ¿en qué años se dan este litigio, digamos, más en qué fechas es que se está llevando adelante? híjole, tengo que ir al libro, pero... A ver, Raúl, tú En también serás también. 1535 empieza prácticamente el litigio, que tiene dos etapas. O sea, hay una etapa, llamemos, que se hace dentro del territorio que está siendo objeto de litigio, y bajo una modalidad que yo no conozco si eso fue común a otros litigios, porque aquí el juez es prácticamente el itinerante, es decir, el juez Va a los lugares. a los diferentes, bueno, va el relator que va tomando nota de las diferentes declaraciones que hacen los testigos, que señala la parte, digamos, una de las partes que le interesa que vayan declarando. Y como son de un territorio bastante, bueno, obliga esto a que se tomen las declaraciones, es decir, no van a la Ciudad de México, por decir algo, o no se hace el juicio en Querétaro, no, se va tomando las declaraciones en los diferentes puntos donde están los testigos. Es decir, no citan a los testigos, sino que van y los buscan. ¿Ya? Y toman las declaraciones en sus sitios. Está interesante, ¿eh? Sí, se oye muy bien, ¿no? Que este aparato, pues que está viendo, juzgando el asunto, se esté moviendo a donde están los testigos. Bueno, no es como ahorita, ¿no? No, Sí, aquí te hay dicen, algún tienes que lugar en estar específico. a tal hora y tal día y se acabó, ¿no? Y si no te presentas, te castigamos. Sí. Así es. Qué interesante. Ahora, parece que era un notario que aprovecharon que iba pasando, o sea, porque no es que citaras así, que mira, voy a traer al notario, al juez aquí para que venga y vaya. Parece que este notario era de ahí de Puebla, ¿cómo se llama este pueblo? Ahorita se me va el nombre era de Puebla, según leí por ahí, que aprovechaban que estaba pasando para ir tomando los testimonios. Andaba por aquí el pescado. Es el testimonio posterior, Es es de de 1554. 1554. Cristóbal de Tapia, sí. Ah, ok. Pero no sé si es, bueno, yo diría, no sé si desafortunada o no, el título bajo el cual se presentó o se publicó esos que son 3 documentos es como relación de los caciques de Jilotepec y relación De los caciques de Chimecas, ¿no? De Tlaxco, algo así. En realidad, ahí sí es, así como uno es una probanza, esos documentos en realidad son cartas poder. No es tanto un proceso judicial resultado de una denuncia X, sino es una carta poder, o son 2 cartas poder. Y lo que se registra, aprovechando efectivamente que está, de paso nos explica cuál es el motivo por el cual este señor notario Cristóbal de Tapia digamos, pudo ser un asunto familiar, como pudo ser, ¿no? Aprovechan el paso para que haga el registro de estos 2 poderes, donde sí, bajo los poderes se hace una especie de denuncia contra, ahí es don Hernando de Tapia, digamos, por haberse digamos que agandallado las tierras chimecas, por haberse apoderado de las tierras. Pero entonces era como una segunda parte de un litigio que ya había sido solventado, o era otra cosa diferente a la El litigio inicial, que constituye la parte central o nuclear de este libro, es el litigio entre Jilotepec, las autoridades de Jilotepec, con Hernán Pérez Bocanegra. Ahí Hernando de Tapia aparece en todo caso como uno de los testigos, o se interpreta que es uno de los testigos. Y luego se agandallan las tierras. Pero bueno,
Hernando de Tapia va a ir tomando localmente una posición cada vez más relevante y suponemos que eso lleva a cabo o provoca un cierto desplazamiento de los otros que también tenían sus propios intereses o tenían sus tierras, y entonces viene esta otra denuncia, en este caso dirigida específicamente a Hernando de Tapia. A Hernando de Tapia, sí. Que eso es en 1554. Varios años después del primero. Ya estaba grande entonces Hernando. Sí, yo nada más quisiera hacer, un apunte. Sí. Creo que es 1536 cuando empieza el problema, derivado a que, en 1531 hubo una serie de hechos en donde, los elementos de la Nueva Galicia se toman un territorio que aparentemente ya tenía dueño, ¿sí? Es los territorios de Tlaxco, Cincoque, Iztaque, Chichimeco, o sea, Querétaro, Apapátaro y San Juan del Río, ya tenían dueño, ya pertenecían a otra encomienda, pero se hacen ver como si fuera una tierra de nadie. Surge una y ve la extensión sí, de la tierra, ¿no? O sea, sí, sí. Estás hablando de un buen trozo. Y quizás a los 5 años, viene esta reacción que va a terminar en ese pleito, ¿no? Entre los caciques de Jilotepec en contra de Hernán Pérez de Bocanegra. Toda esta serie de testigos que son investigados, aparentemente son 3 cuestionarios de Jilotepec y 3 cuestionarios de Hernán Pérez de Bocanegra, son 6 cuestionarios en total y un montón de testigos. Ahora, mira, una cosa que me suena interesante ahorita de lo que estás narrando, Raúl, es que finalmente se somete a una corte española, ¿no? Es quien finalmente decide. Pero fíjate qué curioso, todavía en un momento en que caciques, es decir, prehispánicos, están litigando contra conquistadores. Y están litigando, o sea, no se dieron por conquistados, se acabó, ¿no? Ellos seguían peleando sus tierras, ya bien avanzada la conquista, ¿no? Pues hay cosas de fondo que no se revelan o no se manifiestan y que uno un poco olfatea que pudo haber ahí, nada más, ¿no? Bueno, efectivamente, lo que manifiesta este tipo de actos, sucesos, etcétera, es, por un lado, todo el intento de Nuño de Guzmán por establecer un territorio de la cual él había previsto ser, y fue nombrado en su momento gobernador, pero ya para estos años ya estaba un poco de caída, en competencia con lo que había sido el territorio conquistado por Hernán Cortés. O sea, es un poco como que querría tener su contraparte y define, digamos, o trata de establecer una línea de control que iría prácticamente desde la zona de Jalisco hasta Pánuco. Y bueno, eso es lo que aparentemente lleva a un cierto movimiento de grupos expedicionarios que no eran muy numerosos, digamos. Pensemos que en esta época no había tanta gente disponible, digamos, sí, para realizar no solamente actos militares, sino había poca gente en realidad. Y aparentemente esto es lo que llevaría al interés por tener también el control o el acceso o establecer así, esto ya forma parte de mi territorio, etcétera, para constituir esto que sería la Nueva Galicia, todo este territorio. Y no se lo dejan tan claro el asunto. Lo que llama la atención mucho es que, siendo relativamente poco tiempo después este proceso está por avanzar, toda la parte, digamos, que maneja el interrogatorio, la serie de testigos por parte de Jilotepec, pues resulta, en términos de peso de Provenza, como que pues bastante poco, digamos, como que no solo son menos preguntas, son 6, 7 preguntas lo que hace, el número de testigos tampoco son extremadamente abundantes, frente a la apabullante
demostración de parte de Hernán Pérez Bocanegra, que trae pues prácticamente testigos de todas partes, bueno, lleva, y son prácticamente como 20 preguntas las que desarrolla. O sea, tenía mejores abogados. Pero no le sirvió. Pero tenía mejores abogados. No eran tan buenos No le abogados. sirvió. Posiblemente no porque la base informativa que se desprende de ahí fuera incorrecta, sino porque lo que estaba detrás era que ya Nuño de Guzmán había caído en desgracia. O sea, fue más político que judicial el proceso. Bueno, esa es la interpretación que damos. Y la lógica en cuanto a por qué hay una definición, diríamos, ¿por qué? Porque querían defender especialmente a la población indígena. Yo no creo en ese tipo de bondades, ¿no? Sino básicamente en cuanto que se trataba de limitar el poder que había adquirido y que detentaba en este momento Nuño de Guzmán, y que ya no era bien visto, o sea, ya la segunda audiencia ya había caído encima y ya estaba el asunto pues muy Planchado, problemático. podríamos decir. Ya lo habían planchado por otro lado. Bueno, por supuesto vestido de causa muerte, ¿no? Sí, sí, nadie va a decir, no, esto lo hago por... Y bueno, la defensa, buena parte de la defensa de Hernán Pérez Bocanegra en toda esta probanza es de que a él lo había puesto en esta situación justamente Nuño de Guzmán, cuando se encuentra que los primeros receptores de esa encomienda de hacerse cargo de estos dos lugares, pues se habían regresado a sus respectivos domicilios porque no encontraban en este espacio condiciones favorables, ya sea porque había una animosidad o porque aquello no daba, digamos, en términos de tributación lo que esperaban recibir. Y entonces, dada un poco la proximidad en cuanto a la encomienda que tenía de Acámbaro, se le otorga y recibe directamente del Nuño de Guzmán la comisión, diríamos hoy, de hacerse cargo de esta zona. De esta zona. Ok, bueno, pues mira, ya el planteamiento ha estado interesantísimo. Vamos a hacer una pausa porque ya llegamos a la mitad del programa. No hay saludos o alguien. Fíjate que estoy checando aquí en mi pantalla, no me aparece, pero bueno, de todas maneras, a todas aquellas personas que hoy nos acompañan tanto por Facebook como por la radio. Sí, lo que pasa es que yo no sé si se me trabó aquí, no veo. No veo quién, sé que hay personas que nos están viendo, pero no sé quiénes. Entonces, a todos ellos, de veras, Blanca Herrera nos está escuchando. Mira, ya. Muchas gracias, Esteban. Joaquín Rowe. Joaquín Roura, sí, ahí de la estación del tren. Sí, Rafael Joaquín Salcedo Fernández, Leticia Margarita Carrera Galopín, Maribel Boff, pero Oye, no, ¿ustedes Alonso, dónde están Blanca viendo ustedes? Herrera Franco, no, pero- Gabriel Tor, No, es que ustedes Natalia Mesa Toni. están en la transmisión de Ecos, ¿no? Sí, en Exo. Ahí yo estoy en la de aquí, en la del no, radio. Alonso, pues no. Yo estoy No, viendo está- la oficial de aquí de aquí Radio está Guaco. nuestro amigo Mauro aquí, haciendo Con una razón. gran chamba, y Sí, tú claro. viéndolo. Yo, Los otros, sí. yo estoy viendo la versión alternativa. Julio A. Cuando Mendoza, ves la oficial. José Antonio Mendoza Pesquera y Martín Hernández, creo que son todos. Ok. Y pues muchas gracias. No, pues con razón yo no veo ninguno, No, estoy no, viendo la no, otra cámbiate, transmisión. cámbiate, ya la- Bueno, la- oigan, bueno, pues muchas gracias por estarnos acompañando a todos y ahorita me cambio a la transmisión de Mauro y por lo pronto vamos a hacer la pausa, identificación de la estación y un poquito de música. Pues es que yo estoy viendo mira, Sí, es Bueno, que tengo esta visitas, estoy transmisión solo. es la No, que no, está pues es la haciendo de Mauro, aquí, ¿no? ¿eh? Mauro Exacto. está haciendo esa. Mira, es que yo estoy viendo Es que la otra. tenemos dos, Ah, tenemos déjame la cambiar. de Ahí, radio ahí, ahí. y la de Oye, Mauro. Vamos a ver. Mauro, además te estoy- puedes mover acá y darnos Sí, lata, mira. empujarnos, el camarógrafo porque además estoy puede queriendo hacer invitar lo a que que hagan quiera. preguntas al Ok, público, sí, ¿no? se vale, ¿No había tiene- preguntas del público? Tiene la facultad de O sea, hablar para Tiene ello. la facultad de hacer muchas cosas. Déjame poner ahí que hagan preguntas. Puedes estar aquí o que se estar sientan allá. en y- confianza. Ok. Aunque yo digo que esa toma está bien porque la otra la tenemos de allá, ¿no? Ahorita, mira, Pero yo aquí voy viendo y No, esa toma no está de bien, nada más me está
tomando. O sea, pues, que para que salga Alonso, métete acá. No, es que nomás Sí, te por eso. toma pasar la para parte- acá, tomas unas para acá y sí. Por eso trato de no incomodar al maestro Alonso. Lo que pasa es que me toman la pura ya se pelota. viene con Deja, su vamos a taza de ver café. esta No, silla ya, para ya, ahora sí estoy ¿Quieren en- café? está como estorbando. ¿Quiere un café? Sí, sí, es posible. Ah, sí. oye, Raúl, Pero no sé. Un un cafecito. café para el maestro. Ah, sí. por favor. ¿Sí hay por aquí? Ay, güey. Sí. Ahorita ya llegaste. Es que ya Sí, llevan todos ándale, preparados. mira, ahora sí veo a todos, muy bien. Déjame saludo. Por la parte de Gilotepec, o sea, porque Hernán Pérez de Bocanegra, el encomendero de Acámbaro. Por la Sí. parte de Gilotepec, ¿quién era? Nicolás. Juan Jaramillo. Ahí Juan Jaramillo. Juan era Jaramillo. Jaramillo. Juan Jaramillo. Y después le van a. O sea, un Quesada. Así creo que es don Pedro de Quesada. Es que hay un Pedro y luego hay un Luis y luego vuelve a haber un Pedro. Y ya me armo ya un poco lío. Sí, ¿Quién yo es? he leído Pedro de Quesada, yo soy Quesada y mi hijo se llama Pedro Quesada. Ajá. Y por ahí de repente sale en los relatos Pedro Quesada como un encomendero. Sí. Ya. Sí. Son los de, Es que son los de dividen, Gilotepec. o sea, le destinan después a Jaramillo como 2/3 partes del total y una parte que no sabemos si es una sección, digamos, ciertos pueblos o del total, como digamos, 2/3 para uno y 1/3 para otro, ¿no? Pero sí, se lo están un poco compartiendo durante un periodo. Después ya aparece prácticamente solo Y la hipótesis Quesada. de que como aquí no había gran cosa, pues no le hacían tanto esfuerzo. Pero sí harían, ¿no? Sí, Bueno, no sé. Bueno, las tierras eran. la base de la encomienda siempre era la tributación personal, digamos, es decir, lo que se le asignaba por cabeza, digamos, por tributario. Ya. O sea, Y no- había medios tributarios que no es que fueran chiquititos, sino que, Sino que pagaban solo la mitad. sino las viudas, por ejemplo, tributaban también, pero como medios tributarios. Y tengo idea que funcionaba, vamos, durante cierto periodo de edad, es decir, entraban, o sea, el niño de 5 años no era objeto de tributo. Suponemos que tendría que ver con el equivalente de la concepción en ese momento de la mayoría de edad, o sea, de que ya entraba en el medio Que ya laboral, caía. no, ya empezaba a chambear, vamos. Ándale, y entonces había Para que... que despiertes. Ay, pues, nada. Sacarle su lanita. Muchas gracias. ¿Cómo estuvo? Yo intenté ir a lo de ustedes del miércoles. Bien, no tan lleno, No. como el otro, pero Pero 50 personas. ustedes sí había. tenían como veía. 110, 120 Ah, no, y ¿por nosotros, qué? La mitad. ustedes salían hasta afuera. Hubo, Sí, ¿verdad? Eso porque es como regaló 50. libros Ah, Andrés Garrido. ya. Nosotros tuvimos como 70 más o Sí. menos. Pero no estuvo mal, estuvo No, se veía gente, se veía O sea, gente. las sillas sí estaban llenas. Estaban Ahí llenas no todas había las sillas, sí. un solo lugar Sí, libre. sí, estuvimos ahí. Yo tuve que ir a la presentación de las preseas, que prácticamente sí. coincidió con los horarios. Sí, sí, también sí, por eso. Empezaba a las 5:30, esto era a las 6 de la tarde, y sí hubo mucha gente. Sí, sí, lo de las preseas nos quitó gente. ¿Listos? Se acabó ¿Ya hace estamos? rato la silla. Aquí ya puedes pasar para allá cuando quieras. Aquí, sí, vi para. Bien, ya estamos de regreso aquí con este interesantísimo tema. Ya pues, vimos bastantes antecedentes, algo de la narrativa. Te recuerdo, celular para mensajes de texto 4423-2210-77, el teléfono en cabina para hablar, dejar algún mensaje, el 192-1293 en Querétaro. Y bueno, pues vamos a continuar, ahora sí que Sí. adelante. Me gustaría Sí, 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 hacer me alguna toca hablar de pregunta, este maestro, tema. porque Ha estado muy calladito. no, aprendiendo, definitivamente escuchando. Pero bueno, tengo una duda. La encomienda de Acámbaro originalmente pertenecía a la Nueva España, y si es así, ¿por qué en estos pleitos no se discutió también esto? Porque bueno, sabemos que Acámbaro, o es lo que nos dicen, se fundó en 1526, 5 años antes que Querétaro, y generalmente la tratamos como encomienda de la Nueva Galicia, y en el 26 la Nueva Galicia, pero ni en sueños. Inclusive Nuño Beltrán pues venía apenas rumbo a América.
Entonces, ¿cuál es la duda? La Nueva España. ¿A quién pertenecía realmente? ¿A quién pertenecía? Originalmente. Si era posible, propia de la Nueva España. porque o si era de la Nueva Galicia, España, sí. Núñez Guzmán, pues entonces estaba invadiendo terrenos que no eran básicamente, o estaban solos. Bueno, Acámbaro, si yo no recuerdo mal, pertenecía en cierta forma al territorio que correspondía a la Nueva España. Pero sí va a estar justamente en la zona de frontera. Y de hecho, la relación de Acámbaro, lo que trae, lo que manifiesta, es de que hubo una incorporación de gentes de diferentes etnias, como participantes un poco de la formación, desarrollo, incluso en la forma de gobierno. Es decir, que había una mezcla, digamos, de grupos diferentes. Estamos en una fase y en una etapa un poco bastante difusa. Otro fenómeno que se manifiesta al respecto y que es lo que sí se publica en esto, ese digamos, lío que se organiza cuando desde dos, vamos a decir, puntos diferentes se otorga a dos diferentes personas, en este caso, y se le otorga el nombramiento de alcalde mayor, y de repente se encuentran los dos y dicen, ¿y tú qué haces aquí? Y no, pues yo soy aquí el alcalde mayor. Y no, pues el alcalde mayor soy yo. Es lo que obliga después a un poco establecer, un poco a dar marcha atrás y decir, bueno, ¿cómo se explica o por qué la Nueva Galicia participa o entra, en este caso, a establecer un nombramiento de alcalde mayor en Comanja, cerquita de León, estamos prácticamente en territorio que se supondría habría sido ya también parte de la conquista que estarían dilucidando entre, por un lado, Nuño de Guzmán y por otro lado, los destacamentos o lo que habría mandado a su vez el grupo de la Nueva España. Entonces, estamos en una zona de confusión. Es decir, una zona donde se están, por un lado, compartiendo y que poco según cómo se va así, se va un poco afilando la parte política, va a su vez definiendo también el predominio que una u otra, digamos, de las dos áreas va a tener en cuanto a control territorial. Entonces, en definitiva, la idea es que Acámbaro sí formaba parte de del territorio de la Nueva España. Pero a ver, a esas alturas ya había virrey, ¿no? Sí. Ya había virrey, entonces Sí. en principio se supone que ya estaba como integrado el tema. Bueno, pero no acá. Yo diría que la pretensión justamente de Nuño de Guzmán es constituirse en virrey. de la pretensión, digamos, ¿no? Eso no aparece estrictamente así, ¿no? Pero bueno, sí Le tiraba otro virreinato, uno en el sur y otro más al norte. Sí se había ¿no? establecido la audiencia, la Real Audiencia de Guadalajara, que va, no digo a ser, o sea, que va a quien le va a tocar justamente tratar de dirimir los líos, los problemas en una instancia, digamos, superior de lo que correspondía a esa área territorial, ¿no? Entonces, bueno, hay competencias de poder, competencias territoriales que marcan diferentes opiniones. Sí, ¿verdad? Sí, más que nada porque en efecto las conquistas de Nuño Beltrán de Guzmán dan por consecuencia este territorio que se llama la Nueva Galicia, un poquito con el ánimo de que no fuera tomado, porque él fue el presidente de la primera junta que llega cuando Hernán Cortés tiene que ir a comparecer a España por sus fechorías, las que él había hecho. Entonces llega como a poner orden, pero resulta que Nuño de Guzmán era más terrible todavía. Y pues ya yo creo que cuando va saliendo de ser presidente de esta primera junta, pues decide la conquista de estos nuevos territorios que posteriormente se van a llamar la Nueva Galicia. Pero aquí la duda surge, ¿qué tan independiente o dependiente era de la Nueva España cuando llega el primer virrey, don Antonio de Mendoza?
sujeta nada más la Nueva España y qué pasa con la Nueva Galicia, a quién obedece. Mucho de esto, bueno, a mí se me ha prestado un poco a confusión, ¿no? O sea, Fíjate que a mí me queda la idea de que la Nueva Galicia se la inventó él y la puso a él. No tenía como el aval de nadie, ¿no? Y seguramente por eso es que al final de cuentas no prosperó. Me da esa impresión de lo que he escuchado de ustedes, porque no es, pues, no tenía ninguna sanción, como se le llama legalmente, de nadie, ¿no? El cuate llegó y dijo, yo conquisté aquí y ahora es un nuevo reino. Bueno, el caso es que sí prospera. Eso es lo peor del caso. El personaje como tal, no. O sea, Núñez de Guzmán entra, digamos, en picada política y no. Pero sí, como Nueva Galicia, sí. ¿Sí? ¿Y como cuánto duró? Pues bueno, eso sigue vigente, digamos. Y como audiencia, digamos, como un... La cuestión es qué tipo de competencias y cómo funcionaban las competencias, porque nosotros tenemos como una imagen muy vertical del asunto, ¿no? En la cabeza está y de ahí se desprende estos otros que a su vez tienen estos otros. Totalmente jerárquica, sí. Yo lo imagino más en el ámbito un poco más de los círculos que entran... Se traslapaban los sí, poderes. Donde hay ciertas competencias que toca específicamente a una área que no toca, digamos, el otro círculo. Y puede haber puntos donde el cruce justamente de los dos círculos crea un ámbito bastante difuso o poco clarificador y digamos parte de esa misma confusión estaba en la parte de los territorios cuando no estaban bien delimitados los escenarios territoriales que correspondían a cada uno. Por eso va a haber también en esta época un interés en hacer una delimitación territorial, especialmente de lo que correspondía, por ejemplo, a la Nueva Galicia, y lo van a tener igualmente esa misma preocupación los obispados, no porque les ocupe demasiado la cuestión algo así conceptual del territorio, sino porque eso definía hacia dónde se iban a dirigir los productos de los diezmos. No pues sí, ¿verdad? ¿A quién le toca el billetito? A quién le toca, sí. Sí, claro. Bien, acabo de investigar rápidamente el primer virrey el primer virreinato en México se crea en 1535. Quiere decir que antes, todavía estaba en funciones la segunda audiencia, porque cuando sale Núñez de Guzmán de México, sigue siendo presidente de esa primera Real Audiencia, y hasta un año después, ya estando acá por Jalisco y todo eso, renuncia, y es cuando entra en funciones la segunda, porque ya venía Ramírez de Fuenleal. Y eso sí es una fecha muy fija, ¿no? El 31 y el 30-31 sí es Ramírez de Fuenleal quien está en la segunda audiencia presidiendo en México. Sí, y es el que viene a perseguir realmente a Núñez de Guzmán. Y entonces el virrey llega en medio de este desorden. Sí, llega hasta el 35. Se encuentran las cosas así como están. Sí, sí. Pensemos que llegan a un territorio todavía prácticamente desconocido, ¿no? Yo me quiero ir un poquito más atrás en el tiempo. Cae la Gran Tenochtitlan en agosto de 1521. Probablemente en 1522 Hernán Cortés ya está en posición de explorar los territorios que antes pertenecían a la Triple Alianza, y que aquí Querétaro, Apapátaro y San Juan del Río, pues aparentemente estaban dentro de esa delimitación. Hay expediciones que se hacen a Michoacán, a todas estas partes se traza una especie de encomienda que a final de cuentas creo que termina en manos de Juan Jaramillo, el que era esposo de la Malinche, y yo tengo la idea que todas estas partes entraron dentro de esa delimitación, pero aparentemente pues como era un territorio muy grande que se centraba en Jilotepec, que era básicamente la base de Juan Jaramillo, yo no sé si la gente de él, antes de que entrara la rebatinga con la creación de la Nueva Galicia y la disputa de estos territorios que se da en 1531,
Si antes, o sea, Jaramillo mandó a alguien, a Tlaxco, a San Juan del Río o a Papátaro, o recogían tributos de alguna manera, como seguramente aparece seguro lo estuvieron haciendo a Jilotepec para tributar a Tacuba, que era parte de la Triple Alianza. Entonces, bueno, mi pregunta se centraría en si esta primera encomienda que delimita Hernán Cortés, ¿qué tanto fue acompañada de visitas de encomenderos a estos territorios? Bien, ahí entramos en otro terreno. Explora. Yo creo que es todavía un ámbito a seguir, digo, no es ni mucho menos un ámbito ya plenamente conocido, ¿no? Digo, ni medianamente conocido a lo mejor. Parte de todo esta un poco serie, no solo preguntas, sino del reconocimiento hacia este tipo de personas y situaciones, pues bueno, va desentrañando la importancia de cierto tipo de documentos que de alguna forma van también explorando hasta qué punto efectivamente había o no un control territorial, un control político, y de qué manera se mantenía. Para empezar, digamos, otra vez, para nosotros hoy tratamos de definir mucho las cuestiones a partir de una concepción donde decimos, bueno, algo así como hoy pensamos la República en términos de la formación de unos estados con una delimitación bastante precisa en cuanto a sus límites y tal. En esta época yo pienso que se define más a partir de las áreas que cada centro poblacional tenía como su área a su vez de control, lo cual da que en la medida que esos núcleos de poblamiento son más chiquititos o más difusos, también el control es más difuso. Algo así como decir, bueno, la parte que limitaría Jilotepec hacia el sur, oeste o oeste, puede estar mucho más nítida. La imagen de la limitación o de los límites a la parte norte estaba totalmente difuso. O sea, era como decir, pues aquí y aquí se borra el saber exactamente cuál es la línea que establecía el punto final. Pues bueno, ojalá el conocimiento de otros materiales que pueden estar, digamos, también disponibles o conocidos. Resulta interesante saber también de qué manera, no solo las preguntas que se van haciendo, sino de qué forma el hecho de que se publica a lo mejor un catálogo de documentos existentes en tal fondo, tal, pues permite de repente decir, pues por aquí hay manera un poco de aterrizar en conocer un poco más acerca de este tipo de materiales. Entonces esto nos deja también medio difusa la fundación propiamente dicha de Querétaro. O esa ya está clarísimo. Nada de claro. Nos deja igual de difusa, que finalmente es el tema, ¿no? ¿Cómo se fundó Querétaro? Esa es la gran pregunta. Bueno, a mí me gustaría preguntar algo referente a esto. ¿Podemos hablar de fundación o de refundación de la ciudad de Querétaro? O lo que ahora es la ciudad de Querétaro, ¿verdad? Bien, pues todo va a depender qué es lo que entendamos por fundación y refundación, ¿no? Si se quiere establecer como fundación el partir de cero, no. Ya existía dentro de este territorio un conglomerado de población, digo, bueno, aparentemente no muy densa, cuyos núcleos pues podían estar a lo mejor parte en lo que hoy es el pueblito, parte en lo que conoceríamos hoy como, no sé si la Cañada o tal. Es decir, ya había un componente, no es partir exactamente de cero. El establecimiento o la fundación aquí tendría más bien el sentido de cuando se le da una especie de pues como reconocimiento formal a esa población, a ese tipo de asentamiento, y a definir también
un intento, aunque sea un poco también bastante difuso, de su área jurisdiccional dentro del cual operaría ese núcleo poblacional. La cuestión es que esa misma condición inicial también, bueno, está envuelta dentro de una narrativa donde pues ha funcionado tanto, digamos, unos van a decir el mito de fundación, otros hablan de la leyenda de fundación. Yo lo sitúo más en el ámbito de la leyenda que del mito. Y una narrativa a su vez que ha establecido una serie de conexiones con fenómenos cuyo contenido histórico pues cada vez resulta más difícil de que pueda ser sostenido, ¿no? O sea, una narrativa donde se plantea un componente chichimeca, digamos, a gran escala, con una concepción de militar totalmente distinta a lo que es común de lo que después se va a desprender en otro tipo de materiales, no chica, digamos, con esto, ¿no? Pero, bueno, es lo que la tradición, posiblemente oral, generó, en cierta forma, como para explicar la fase inicial de su establecimiento y en términos quizás de defender una serie de elementos de su propia identidad como poblamiento indígena y como núcleo que en su momento pues manifestó un deseo de estar ahí y de permanecer ahí. Maestro, no se mire ya el tiempo como que empieza a apretar, no sé cuánto nos quedan, 3 minutos. 3 minutos. No, nos gustaría ver si puedes venir el siguiente sábado, vamos a ver, ojalá y puedas para ya entrar a describir un poco, organizar lo que se dijo en ese pleito de 1536, que dura creo que hasta 1540, aproximadamente lo que dijeron los testigos, podemos sacar algo en claro de la información que va saliendo o se ha podido organizar de este litigio que se da entre Hernán Pérez de Bocanegra y el cacique de Jilotepec, evidentemente apoyado por Juan de Jaramillo, que le convenía que ganara, puesto que la encomienda quedaría para él. ¿Y qué podemos sacar de esa información ya entrando, ahora sí como quien dice, en materia? Pues con mucho gusto. Aquí al aire te he comprometido. Bueno, pues de acuerdo. Hay ocasión, digamos, para poder otra vez un poco sacar a luz lo que se manifiesta en este tipo de materiales, que bueno, son también bastante coincidentes con lo que se manifiesta dentro de otro pleito también gran escala. Ese duró todavía más tiempo, cerca de 50 años, que es lo que se llamó el pleito grande y que da lugar justamente a otra serie de probanzas, declaraciones, pero donde, entre otras cuestiones también, sin que hayamos podido todavía terminar la transcripción, es un documento de cerca de 1000 y pico páginas. Entonces, no es así como para comentarlo en un ratito, pero que manifiestan etapas distintas de toda una situación donde justamente se está tratando de marcar la delimitación territorial, fundamentalmente para saber a quién pertenecían y a quién no los respectivos diezmos, ¿no? Que tampoco no pensemos que fuera, digamos, algo así como el petróleo de la época, ¿no? Pero bueno, en términos de una situación a largo plazo, a 20 años vista o algo así, esas cantidades que se diezmaban, pues sí, tenían un significado. Pero sobre todo era un poco marcar hasta dónde justamente era el espacio de control que podía tener cada uno de los obispados. Y justamente en el caso de Valladolid, pues Vasco de Quiroga, que era jurista, no dejó el asunto que se le fuera de las manos así como cualquier cosa, sino que va a imperar, digamos, va a pelearlo, sí. Y va a manifestar un poco toda su formación de abogado para un poco continuar y delimitar
la posición que representaba o lo que podía representar para el obispado de Michoacán. Bien, pues hemos llegado al final. Raúl, por favor, despide el programa y agradece a todos los presentes. En fin. Yo Toca no sé, como tú, productor. yo no tengo, tú tienes ahí, no. Sí hay bueno, pues el siguiente sábado te esperamos para entrar en materia, ¿no? De lo que podemos sacar de datos de los testigos, ¿no? De este litigio, a ver qué podemos organizar con toda esta serie de información que hay. Y, por ejemplo, otra de las cuestiones, siempre nos ha llamado la atención cuáles han sido un poco las bases documentales que sirvieron para fundamentar este otro personaje que históricamente de repente se valora en términos positivos y de repente lo lanzan del espacio local como si fuera, digamos, un Nicolás de San Luis Montañés. Es otra Sí, pregunta sí, que sí. yo tenía. Está bien. Esa es otra pregunta que yo tenía. Muy bien, pues ya el tiempo se nos terminó. Gracias a todos, gracias y nos vemos hasta la próxima. Bien, pues, si quieres yo lo termino aquí así. Gracias.